Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la Casa de América, que hoy con particular alegría acoge el acto y la semana que vamos a inaugurar ahora mismo, esta Semana de Autor, organizada por la ECIT, con la colaboración de Casa de América, la 25 Semana de Autor, dedicada al genial escritor Roberto Bolaño. La verdad que es la primera vez que la Semana de Autor se dedica a un autor que infelizmente ya no está aquí, pero que sin duda se ha convertido en los últimos años en el autor actual más importante de las letras iberoamericanas, con el permiso de alguno, quizá de los que estén en las salas. Sus obras se han traducido a prácticamente todas las lenguas y su importancia en todo el mundo ha crecido de forma exponencial. Bolaño es, en cierto modo, el referente de las nuevas generaciones y probablemente el que fue chileno de nacimiento y mexicano de adopción y español de pasaporte, sea quizá el último escritor latinoamericano, como él mismo se definía, ¿no? A partir de aquí, quizá tengamos que repensar si esas etiquetas en un mundo globalizado todavía tienen sentido. Pero bien, en el caso de Bolaño, sin duda queda vigente esa definición. Voy a contaros un momento en qué va a consistir esta semana. Durante toda la semana se van a llevar a cabo 7 actividades en las que se van a explorar diferentes facetas de la obra de Roberto Bolaño. Aunque mejor deberíamos decir que en estas actividades lo que vamos a hacer es buscar a Roberto Bolaño, que serían palabras de Ignacio Echevarría, que es su albacea y quien ha estado comisariando todas estas actividades. Es un poco lo que vamos a estar haciendo. Veremos su dimensión como poeta, que evidentemente trasciende a sus libros de poesía. Veremos el reconocimiento de su obra en todo el mundo, no solo en el ámbito iberoamericano, la relación con sus seres más cercanos, que tanto influyeron en su obra, su nuevo rol como paradigma del nuevo escritor en español, su importancia como icono pop, sobre todo para las nuevas generaciones, su proyección futura, ya que la obra de Bolaño parece escrita siempre como a contrarreloj y, sin embargo, siempre parece que esté pensando en un lector o en un escritor ulterior, en todo caso inmortal. Y su relación e influencia con las vanguardias, no solo con las vanguardias literarias. Para ello, además de las mesas redondas y de las conferencias, nos hemos apoyado en la proyección de un documental inédito en España y en un recital con la cantante norteamericana Patti Smith, que nos dedicará el próximo sábado 27 y que pondrá el broche de oro a una semana que esperamos que sea inolvidable. Realmente va a ser un recital histórico y que deje como mínimo más preguntas en el aire que las que se respondan, que no se trata solo de homenajear a Roberto Bolaño, sino, como decíamos, de buscarlo, o mejor aún, de seguir buscando a Bolaño, ya que su obra es tan enorme y tan llena de aristas y de interpretaciones que creemos que el esfuerzo sin duda valdrá la pena. Yo no me extiendo más. Quería agradecer a Ignacio Echevarría, a todos los participantes en esta Semana de Autor, a todo el equipo de Casa de América, especialmente a Ana María Rodríguez Arias, que es nuestra responsable de literatura, y, por supuesto, en primer lugar, a quienes hemos mencionado, a la ECIT, sin quien no hubiera sido posible organizar esta semana. Y sin más, le doy la palabra a don Carlos Alberdi, que es el director de Culturales de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo. Gracias. Bueno, gracias, Inma, gracias a los participantes, gracias a Ignacio por el comisariado. Estas cosas de los proyectos en común pues me obligan a decir algo, aunque lo que estamos es esperando que hable la mesa. Básicamente que la Agencia Española de Cooperación Internacional pues es como un elemento que se combina especialmente bien con Casa de América. Nosotros somos los responsables de la red de centros culturales de España en Iberoamérica. Y la figura de Bolaño, de la que se pueden decir muchísimas cosas, pues creemos que simboliza muy especialmente la intensidad, la inteligencia, el vitalismo, la emoción, toda una serie de cosas interesantes que suceden en Iberoamérica y que suceden en Iberoamérica con relación a España, y que un poco este homenaje, que es la 25ª edición de la Semana de Autor, y nos hemos salido del plan habitual, pero porque entendemos que homenajeando a Bolaño pues hacemos un cierre o un hito en las Semanas de Autor que la gente va a entender y que creemos que es satisfactorio para todos. Nada más. Muchas gracias.
Buenas tardes. Bueno, quiero agradecer muy especialmente a la Casa de América la oportunidad de este encuentro, que haya contado conmigo, para quien constituye un honor y una emoción estar aquí. Y yo quiero, por mi parte, agradecer muy particularmente a Ana María el trabajo que hemos hecho hasta llegar aquí, con mucha diversión y mucha complicidad. También a todos los participantes y a todos ustedes, por supuesto. Con toda deliberación hemos puesto al frente de estas jornadas una mesa dedicada a Roberto Bolaño, poeta. La hemos titulado La dimensión desconocida porque, aun cuando es bien sabido que Roberto Bolaño fue poeta, sin embargo esa dimensión de su talento ha quedado oscurecida, o no tanto oscurecida como desplazada por su brillo y por su éxito como novelista. Se trata aquí, en esta mesa, de indagar en el valor de Roberto Bolaño como poeta, en la relación de la poesía de Bolaño con su novela, con su novelística, y en los posibles antagonismos o afinidades a que ello dio lugar, y también de la presencia en su propia narrativa de los poetas y de la poesía que ocupan tanto lugar y tanto protagonismo. Permítanme que lea un breve texto, no mío, sino de Roberto Bolaño. Fue escrito a comienzos del año 2000, cuando ya empezaba a ser incipiente su celebridad y cuando por primera vez se le ofreció colaborar regularmente en un periódico que fue nada menos que el Diari de Girona, un periódico que se publica en catalán y al que Roberto Bolaño empezó a enviar columnas semanales que se traducían al catalán. Esta es la primera columna que él mandó. Digamos que sería el debut de Roberto Bolaño como columnista regular, por lo menos en su etapa ya de novelista incipientemente célebre, aunque bueno, o ya bastante célebre. Ese primer artículo se titulaba, La mejor banda, y decía así: si tuviera que asaltar el banco más vigilado de Europa y si pudiera elegir libremente a mis compañeros de fechorías, sin duda escogería un grupo de 5 poetas. 5 poetas verdaderos, apolíneos o dionisíacos, da igual, pero verdaderos, es decir, con un destino de poetas y con una vida de poetas. No hay nadie en el mundo más valiente que ellos. No hay nadie del mundo que encare el desastre con mayor dignidad y lucidez. Son, en apariencia, débiles, lectores de Guido Cavalcanti y de Arnaud Daniel, lectores del desertor Arquíloco que atravesó un campo de huesos y trabajan en el vacío de la palabra, como astronautas perdidos en planetas sin salida posible, en un desierto en donde no hay lectores ni editores, solo construcciones verbales o canciones idiotas cantadas no por hombres, sino por fantasmas. En el gremio de los escritores son la joya más grande y menos codiciada. Cuando un enloquecido joven de 16 o 17 años decide ser poeta, es desastre familiar seguro. Judío homosexual, medio negro, medio bolchevique, la Siberia de su destierro suele cubrir de oprobio también a su familia. Los lectores de Baudelaire no lo tienen fácil en la ESO, ni con sus compañeros de clase, ni mucho menos con sus profesores. Su fragilidad, sin embargo, es engañosa. También su humor y las manifestaciones caprichosas de su amor. Tras esas sombras vagas se encuentran acaso los tipos más duros del mundo y seguramente los más valientes. No por nada descienden de Orfeo, que marcaba la cadencia de remo de los argonautas y que bajó al infierno y volvió a subir, menos vivo que antes de la hazaña, pero vivo, al fin y al cabo. Si tuviera que asaltar el banco más protegido de América, en mi banda solo habría poetas. El atraco concluiría probablemente de forma desastrosa, pero sería hermoso. Bueno, no 5, pero al menos 3 poetas hemos reclutado, no para atracar un banco, pero sí para algo acaso más difícil, que es para indagar en la dimensión de Bolaño como poeta. La verdad, yo agradezco mucho la presencia de estos 3 poetas, que acaso llevan vidas de poetas y consumen un destino de poetas, a lo mejor es eso. Y quiero agradecerlo porque está muy calculada, la verdad, la presencia de las 3 personalidades que están aquí, a las que presento ahora mismo y a las que enseguida interpelo para comenzar nuestra conversación. A mi izquierda, Rubén Medina,
que está aquí, que ha venido de muy lejos. Él es profesor visitante en las universidades de Baja California, Iowa e Indiana, y es autor de 2 libros de crítica literaria, Autor, Autoridad y Autorización, Escritura y Poética de Octavio Paz, y Genealogías del presente y pasado, literatura y cine mexicanos. Es autor de 3 libros de poesía, de numerosos artículos académicos y reseñas bibliográficas. Actualmente está preparando un estudio sobre Roberto Bolaño y el movimiento infrarrealista bajo el título provisional de El turno de los salvajes o el maravilloso viaje del infrarrealismo. Es, antes que todo eso, profesor del departamento, o antes que no, durante todo eso, profesor del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Wisconsin en Madison, y viene aquí como testimonio directo de la juventud de Roberto Bolaño como poeta, de todo ese mundo que Roberto cartografió y recreó de modo tan intenso en muchos de sus cuentos y de sus novelas, pero muy particularmente en Los detectives salvajes. A mi derecha está José María Micó, catedrático de Literatura Española en la Universidad Pompeu Fabra, donde ha promovido el primer máster universitario en creación literaria. Su obra filológica comprende ediciones de clásicos como Alemán, Mateo Alemán, Cervantes, Quevedo y, sobre todo, Luis de Góngora. Es autor de varios libros y estudios literarios y ha traducido, yo quiero subrayar esta faceta, a grandes poetas europeos como Ausiàs March, como Jordi de Sant Jordi, como Ludovico Ariosto. Por eso ha obtenido, entre otros, el Premio Nacional a la Mejor Traducción. Es también poeta, por supuesto, y su obra poética incluye los libros La espera, Letras para cantar, Camino de ronda, Verdades y milongas y La sangre de los fósiles. Y en el extremo, Alejandro Zambra, chileno, autor de 2 libros de poemas y de 2 novelas publicadas por la editorial Anagrama, que se titulan Bonsai y La vida privada de los árboles. Bonsai ganó en Chile el Premio de la Crítica y el Premio a la Mejor Novela del año 2006 y ha sido traducida a varios idiomas. Artículos y cuentos suyos se han publicado en distintas revistas en español y en el extranjero. Y él es licenciado en literatura, magíster en filología hispánica y doctor en literatura y colaborador de varios medios de prensa. Bien, la razón de que cada uno de ellos esté aquí, para mí, está ligada a lo que les quiero preguntar. Y la pregunta a Rubén Medina, para mí es la primera, es bastante obvia, es decir, quería preguntarle sobre todo ese movimiento que Bolaño recrea, sobre la verdad de ese movimiento y sobre qué queda en el Bolaño que nosotros conocemos, el Bolaño que emprende su carrera como novelista, su triunfal carrera como novelista a finales de los años 90, qué queda en ese Bolaño del poeta aguerrido, salvaje, vanguardista de los años 70, que fue tu compañero. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Me parece que el Bolaño de las novelas, el Bolaño de 2666, de Los detectives, todavía yo encuentro al joven infrarrealista, al organizador del movimiento, en varios sentidos. Uno de ellos me parece que lo que se plantea el infrarrealismo desde el principio es una ética de escribir. ¿Qué quiere decir esta ética? Una actividad, una posición frente a la literatura, frente a las instituciones, y en ese sentido el infrarrealismo retoma algunos planteamientos de las vanguardias. Esto es en mediados de los 70, cuando las vanguardias han dejado de existir, cuando aquellos movimientos de los años 20 y 30, muchos de estos escritores están siendo muy cooptados, integrados, y entonces se plantean una serie de cosas. Una es unir otra vez vida y literatura, y hay un planteamiento muy importante que quizás es Bolaño el que lo desarrolla en el manifiesto, y es estar planteando una idea de la realidad, ¿no? ¿Cuál es esta realidad que a él le interesa? Y es esta noción de que en el espacio siempre hay espacios que se ven, las estrellas que producen luz, y luego hay estos espacios negros, estos agujeros. Y eso se va un poco desarrollando, me parece, en tratar de entender que hay otra realidad que no es visible, o que
muchas personas no quieren ver. Y esa realidad es una realidad del horror, del crimen, de la miseria, y también ese lugar también es el que habitan lo que para Roberto serían los verdaderos poetas, los poetas que se arriesgan, los poetas que antes que todo lo que tienen que hacer es escribir. Y para poder escribir tienen que solucionar unas cosas muy inmediatas, es comer, dónde vivir, pero sobre todo para seguir escribiendo. Entonces me parece que esa ética, esa preocupación de ser un tipo de escritor diferente, un escritor un poco rompiendo con la tradición muy mexicana de que el escritor se convierte en una persona que trabaja en las instituciones, dirige editoriales, publica revistas y es una figura de poder, plantear una marginalidad y dentro de esa marginalidad escribir. Entonces me parece que eso va a aparecer en toda su escritura. Es central en su literatura. No en balde estamos ahorita viviendo ahorita aquí en esto es un momento anticipado ya en su escritura de muchas maneras, ¿no? En el sentido de que buscamos a Roberto Bolaño como esos críticos literarios en la última novela, en 2666, que van a buscar a Archibaldi y realmente no lo pueden encontrar. Y no lo pueden encontrar es porque no se atreven a entrar a esos agujeros negros, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí, la presencia de una ética, de una experiencia con el infrarrealismo sigue muy ligada en lo que sería el desarrollo de una visión, de una escritura, de una percepción, y que en la poesía es como que hace el trabajo sucio, es como que está el hallazgo. Entonces, si uno ve la poesía, los poemas, principalmente en la Universidad Desconocida, va a encontrar motivos, va a encontrar metáforas que después va a trabajar en toda la narrativa, ¿no? Entonces, ahí es como que está anunciado, como que es el germen, ¿no? Y después cómo retrabaja estas ideas, estas metáforas en relatos, ¿no? Entonces, me parece que sigo viendo al rebelde, sigo viendo al inconforme, sigo viendo al crítico, pero también sigo viendo a una persona que me desafía, me enseña, ¿no? Como puede ser mi memoria de un Bolaño en 1976, 1975. Bueno, pero lo que planteas me sirve para hacer una pregunta clave que os hago extensiva a los tres, pero os hago primero a Alejandro, porque Alejandro, de una generación posterior a la de Roberto, sin embargo, poeta chileno, ha hecho ese tránsito que hizo Roberto de la poesía a la novela. Y él ha pensado muy bien sobre ese tránsito, como lo ha hecho también Rubén, que ha defendido y ha discutido algunas de estas posiciones. Tú, Rubén, lo has hecho. Cuando has hablado de agujero negro, yo me planteaba, y se lo pregunto ahora a Alejandro Zambra, pero la pregunta es para los tres, si en la novelística, en la novela, en la narrativa de Bolaño, la poesía no funciona también como una especie de agujero negro, es decir, como una ausencia en torno a la cual se construye precisamente la narrativa, de la cual ha dicho Alejandro que creo que has venido a decir tú alguna vez, lo cito de memoria porque lo tenía por aquí apuntado, pero no sé dónde. Sí, espérate que te citaré bien. Sí, has dicho que la obra de Bolaño cuenta la historia de un poeta resignado a ser novelista. Me gustaría que explicaras esta relación entre novela y poesía a través de la resignación y, sobre todo, si coincidís conmigo en esta idea de que la poesía funciona como un agujero negro dentro de la narrativa de Bolaño. Sí, coincido. Y, bueno, muchas gracias por la invitación. Me siento igual que Rubén en la parte de los críticos, ¿no? Y claro, mi primera sensación respecto a la poesía de Bolaño es que es la poesía que escriben los personajes de Bolaño. O sea, una sensación de lectura así epidérmica, ¿no? O sea, Los detectives salvajes es la historia de dos poetas o de varios poetas, pero fundamentalmente dos,
que persiguen a otra poeta, ¿no? Y nunca leemos sus obras, ¿no? Entonces, de alguna manera, la poesía de Bolaño suple esa ausencia, pero a la vez relaciona o desarrolla relaciones muchísimo más complejas entre un corpus de poesía y un corpus de narrativa. O sea, creo que en verdad, para decirlo en letras de titulares, Bolaño hizo una literatura entera, ¿no? O sea, muchas veces esta discusión parece válida, pero otras veces podríamos preguntarnos, bueno, lo que hizo fue un edificio inmenso. Podemos establecer cómo se relacionan algunos poemas con su obra narrativa, cómo se relaciona su narrativa con su poesía, pero básicamente hay muchísimas relaciones muy complejas y, por otra parte, como tú dices, hay siempre una ausencia en la narrativa de Bolaño. Pensaba yo, bueno, los personajes de los detectives salvajes son poetas, pero el personaje principal de 2666 es un narrador que piensa, porque por ahí lo dice, que la mejor poesía del siglo XX se escribió en prosa, ¿no? Hay una reticencia finalmente de Bolaño a concebir de manera estanca los géneros literarios, ¿no? Y a la vez la poesía funciona como mito, ¿no? El poeta como héroe y la poesía como mito y como suplemento, ¿no? O sea, hay algo que se está ordenando, algo que no tiene centro, y nosotros intuimos que en ese centro está la poesía. Él decía en una entrevista: mi poesía y mi narrativa forman un solo proyecto literario. Concibo de una manera muy humilde la totalidad de mi obra en prosa e incluso alguna parte de mi poesía como un todo. Ahora bien, tú, en el artículo al que he hecho referencia, empiezas hablando de cómo Bolaño se jactaba de que su libro favorito y del único del que no se arrepentía era Amberes. Y tú especulabas que era porque seguía siendo de todos los suyos el más ininteligible. Había algo en ese análisis que a mí me interesa mucho, y por ahí va también mi pregunta, sobre la narrativa, más allá de que se articule con su poesía y que sea un todo, pero la narrativa sería como la parte divulgativa, la parte inteligible, que hace soportable o inteligible aquello que en la poesía es insobornable y muchas veces incomprensible. Claro, esa inteligibilidad, ¿no? Porque hay un texto del Gaucho Insufrible en que Bolaño habla sobre por qué venden los escritores que venden, ¿no? A los escritores que venden, los que están en el sistema, los bestsellers. O sea, Bolaño también vende, pero el escritor que escribe para vender, ¿no? Y da una respuesta muy sencilla, dice porque sus libros se entienden, ¿no? Lo que significa que sus libros no ponen en problema la sensibilidad del lector, ¿no? O sea, quienes amamos los libros sabemos que hay un punto en que un gran libro nos cambia la vida. Por romántico que suene, eso sucede realmente así, ¿no? O sea, un libro te cambia la vida y dispara una sensibilidad que no existía, nos permite comprender que hay cosas que se pueden decir y que nosotros creíamos que no se podían decir. Entonces, por ahí dice eso, ¿no? Estos libros se venden tanto porque se entienden. Entonces, por ahí yo juego con esa idea y digo, bueno, en realidad una novela buena, una gran novela, es una novela que se entiende poco, ¿no? Como un poema, que no se entiende nada. Bien. Rubén, ¿tienes algo que decir a esto? No, y creo que hay un pasaje muy importante en la novela de 2666, donde creo que es en la parte de Amalfitano, donde incluso se plantea eso, que hay este tipo de novelas que ya no se deben de escribir porque son incomprensibles, sí, porque realmente están exigiendo del lector, es un gran desafío al lector. Y ahí mismo dice, bueno, esto es consciente de que eso, de que él ha entrado en un mercado, pero a la misma vez es consciente de ir más allá de ese mercado, de que el arte sea simplemente entretenimiento, ¿no? Y un poco cuestionar y llevar al lector hacia el abismo, hacia los lugares que él quiere, ¿no? Bueno, José María. Sí, yo ante todo me sumo a los agradecimientos de los organizadores y, en fin, hay pocos autores tan vivos como Bolaño, de manera que dedicar una semana de autor a Bolaño es un acto de justicia y, en fin, tiene un toque de homenaje que a mí, en parte también por razones que Ignacio conoce, me emociona personalmente. Contaré solo una anécdota breve de cuando Ignacio y yo coincidíamos de cuando en cuando con Roberto Bolaño.
Yo tuve la suerte de conocerlo después de leer Los detectives salvajes y durante los años 2001, 2002 y lo que vivió del 2003 nos frecuentamos bastante en actos literarios. Yo no tengo derecho a considerarme ni mucho menos un amigo íntimo, pero en 2 o 3 ocasiones estuve en situaciones de mucha intimidad. Yo entonces estaba empezando la traducción del Orlando Furioso, que ya se ha mencionado aquí. Y Roberto, casi por tradición, cada vez que me veía me preguntaba ¿por qué verso vas? ¿Cuántos miles de versos has traducido esta semana? Etcétera, etcétera, tomándome a veces incluso un poco el pelo. Pero si digo esto es porque, a diferencia de otros escritores de su generación, Roberto Bolaño sabía de lo que hablaba. Hemos oído como aquí, en su primer texto en el Diario de Girona, mencionaba a Guido Cavalcanti, ¿no? De manera que sabía quién era Ariosto, sabía lo que era el Orlando Furioso y luego, si hay tiempo, diré por qué le podía interesar incluso como texto de más de 1000 páginas, como 2666, entre otras razones. Y, por tanto, era un lector voraz, que incluía sobre todo la poesía. Y la relación de la poesía con la obra de Bolaño me parece a mí que es muy distinta a la de otros narradores que tienen una obra poética más o menos secreta, desde luego distinta de la de Faulkner, por ejemplo, que también escribió algún verso, distinta de la de Nabokov, que integró alguno de sus versos en una de sus mejores obras, pero también distinta de muchos de los autores hispanoamericanos que han escrito versos, como Cortázar o, por ejemplo, Mujica Lainez, ¿no? Traduciendo y escribiendo versos. La poesía para Bolaño era algo completamente distinto, era esencial y fundamental, y casi diría fundacional. Por eso esa idea de literatura total o de literatura entera, yo creo que es algo muy importante para comprender que Bolaño era un creador y que la creación nacía de ahí y que efectivamente en el semillero de la poesía hay muchas de las ideas que luego elabora narrativamente, ¿no? Y yo creo que tanto desde el punto de vista del estilo, de los versos y de esa prosa envolvente y fluida y extraña a veces, tan poco novelística en alguna ocasión. Y por otro lado, aspectos estructurales generales de la obra podrían ayudarnos a entender esa relación, ¿no? En la que la poesía, para mi ver, tiene ese papel fundacional. Bolaño era un poeta, no en el sentido lírico, desde luego, porque sus poemas, muchos de ellos no son convencionalmente líricos y posiblemente él y yo ahí teníamos gustos diferentes como lectores de poesía, pero evidentemente la creación, es decir, la poiesis, y a partir de ahí la generación de sentido con cualquier género, porque naturalmente la literatura de Bolaño es en cierto modo agenérica, nos muestra que la poesía era para él algo fundamental, o mejor dicho, fundacional. Bueno, a ti precisamente quería preguntarte, ya que dices esto, ponerte de compromiso de hacerte una pregunta que, como todas, son extensivas a los tres, pero es la pregunta que surge siempre cuando surge el tema de Roberto Poeta. Una pregunta que le hacía un entrevistador. ¿Qué le hizo creer, es usted mejor poeta o narrador? Él, tengo que decirlo, respondía casi siempre que era mejor poeta. Entonces, a la pregunta de por qué, respondía: la gradación del rubor que siento cuando por pura casualidad abro un libro mío de poesía o uno de prosa es distinta, me ruboriza menos la poesía. Pero además un día dijo, en un exabrupto, que escribir en prosa es de un mal gusto bestial. Yo quería preguntarte a ti, que estás aquí como educado poeta europeo, formado además muy profundamente en la tradición de la poesía, no solo en castellano, sino la poesía castellana, quería preguntarte sobre tu opinión de la poesía de Bolaño y en relación es decir, que intentarás responder a esta pregunta si es respondible. Sí, es respondible. Yo, de hecho, lo he pensado mucho y lo he pensado en las últimas 48 horas más que en los últimos 48 años. Y la verdad es que, en cierto modo, ya he dicho hace un momento que mi poesía o mi gusto poético es diferente del suyo, ¿no? Y digamos, sí, su poesía desde luego es poco convencional desde el punto de vista lírico, pero a mí me pasa lo mismo cuando leo sus versos, es decir, se nota que hay un escritor detrás, un escritor grandísimo. Y voy a poner un ejemplo que puede parecer exagerado y pido disculpas por si hay algún historiador del arte aquí, ¿no? Y desde luego el concepto de genio es un concepto que se utiliza con demasiada alegría y quizá no sea tampoco el caso, ¿no?
Pero con la poesía de Bolaño sucede un poco como con la pintura de Miguel Ángel, ¿no? Que uno podría decir, ¿no?, en una noche un poco subida de tono, podría decir que Miguel Ángel es un mal pintor, y yo lo podría argumentar, podría incluso argumentarlo, porque, en fin, algunos de sus últimos cuadros y de los primeros no tienen gran interés, pero es el pintor de la Capilla Sixtina, ¿no? Y, sin embargo, la Capilla Sixtina está concebida sobre todo escultóricamente, o principalmente de una manera escultórica, y es una pintura muy distinta de las de sus contemporáneos. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que los dibujos, por ejemplo, de Miguel Ángel muestran muy bien lo que supone Miguel Ángel como creador, y las pinturas de Miguel Ángel nos ayudan a entender la escultura de Miguel Ángel. Cambiando las cosas a su proporción y a su tiempo, la poesía de Bolaño nos ayuda a entender más que ningún otro texto su propia literatura global. Y ahí el problema del valor, yo creo que es un problema, evidentemente, por ejemplo, hay a mí poemas de Bolaño que no me gustan, otros en cambio me gustan muchísimo. Y por tanto no se trata tanto de decir qué valor tiene, sino qué sentido tiene en el conjunto de un proyecto que es un proyecto de artista. Si me apuran, diría más de artista que de escritor, o si no queremos usar la palabra artista, usemos la palabra creador. Y yo descubrí muy tarde, hasta el punto de que pensé que era una butad, cuando leí algunas de las revistas, una antología que preparó él, donde había un poco de hora cero y un poco de infrarrealistas, ¿no? Y ahí, al poner su nota biográfica, dice, es también escultor, ¿no? Con esto enlaza con lo de Miguel Ángel, por eso el ejemplo no es tan forzado como podía parecer al principio, ¿no? Yo, la verdad es que nunca le pregunté si era verdad que había hecho alguna escultura, si era escultor en sus orígenes, pero en cualquier caso es evidente que Bolaño era una fuerza de la naturaleza, un creador que necesitaba buscar formas de expresión. También es cierto, y esto no forma parte del mito, creo, y además a través de algún amigo, Bruno Montané, creo que fue testigo directo de este hecho, cuando se conocieron y eran muy jóvenes, había escrito más de 500 páginas de obras dramáticas, no sé si de una o de varias, ¿no? Y las quemó en presencia de Bruno Montané. Y por tanto, no creo que sea el valor el problema que debemos ponernos o que debemos plantearnos, sino que fundamentalmente es la función, ¿no?, de un talento creativo que se expresa como puede. Y yo creo que la forma básica de expresión de ese talento creativo, y él mismo era muy consciente de eso, era la poesía. Una poesía que no estaba concebida a la manera de Juan Ramón Jiménez, sino a la manera de Nicanor Parra, para empezar, que tenía más cosas de Pablo Neruda de las que a lo mejor podía confesar, a quien le gustaba quizá más Octavio Paz que algunos de sus compañeros de grupo, pero que sabía que Octavio Paz, con independencia de la situación, incluso socioliteraria en la que estaban, tenía cosas que podían tener interés y, por tanto, podía leer a Ariosto, a Cavalcanti, a Dante, ¿no? y se consideraba, digamos, un creador en ese nivel, ¿no? Y, por tanto, analizar bien su poesía yo creo que es la clave fundamental para comprender en su conjunto esa literatura entera o total de la que estamos intentando hablar aquí. ¿Quieres recoger la pregunta, alguno de vosotros? Yo, Zambra, quería preguntarte por esa alusión a Nicanor Parra. Sí, yo creo que es una poesía parriana la de Bolaño. Ahora, en Chile hay muy poca gente a la que le importe la narrativa, ¿no? Es un país al revés. El 98% de la población escribe poesía, ¿no? Entonces, Bolaño, claro, que cumplía con esa característica de ser chileno. Y recuerdo yo cuando apareció el libro de poesía primero que llegó, uno que estaba publicado por Lumen, Los Perros Románticos. Cuando apareció Los Perros Románticos, fue también cuando apareció Bolaño en el círculo en que yo me movía y me muevo más, que es el de poetas chilenos. Yo prefiero juntarme con los poetas porque con los narradores son muy pocos y son solitarios los narradores, los poetas son más grupales. Entonces, entre mis amigos poetas apareció este libro y fue inmediatamente juzgado como un pésimo libro de poesía. Y lo que se dijo es algo muy habitual en el discurso literario chileno, es que, bueno, como poeta es un muy buen narrador, ¿no? Pero eso ya es parte de la esencia chilena negativa, ¿no?
En verdad, la poesía de Bolaño es bastante difícil de escribir. A mí me gusta mucho, pero hay que ver siempre qué entendemos por poesía, ¿no? O sea, a Mikhail Bakhtin, por ejemplo, no le gustaba la poesía, ¿no? Y construyó toda su teoría literaria en función de la novela y de la polifonía y de la prescindencia del yo. O sea, dónde se pone el yo respecto de lo que cuenta. Entonces, en la novela él encontró el modelo de un sujeto que habla a través de varias voces y esas voces dialogan más entre sí incluso que con el autor, ¿no? Pero claro, eso suponía que la poesía era un soliloquio, que la poesía era puro lamento, ¿no? Por así decirlo, o pura emoción, ¿no? O sea, un sentimiento puro. Y eso, en verdad, en la poesía chilena, desde Parra en adelante ya no es así, ¿no? O sea, la poesía de Parra es una poesía prosaica, y yo creo que Bolaño recoge esa herencia, y en su propia poesía hay muchas voces circulando y dialogando. Hay algunos poemas que responden a algún yo elocutivo, central, emotivo, ¿no? Pero también hay textos como Prosa del otoño en Gerona, por ejemplo, en que hay desplazamientos de la mirada, hay cercanía con mecanismos narrativos. Finalmente, es muy difícil en algunos casos decidir si se trata de poemas o de narraciones, ¿no? Lo mismo que sucedió con Amberes, que se publicó como un libro en prosa y luego apareció en la colección de poesía, ¿no? Dando a entender que Bolaño entendía que ese era un libro de poesía. Entonces, sí, yo creo que hay una dimensión antiliteraria en la narrativa y en la obra poética de Bolaño permanente. O sea, un juego con las expectativas del lector que hace que nos reformulemos una idea o las ideas previas que tenemos sobre literatura. Yo creo, bueno, parte del problema es que Bakhtin, cuando está estudiando la novela, tiene una idea de la poesía, básicamente del simbolismo, y todo del romanticismo, entonces la ve muy monológica, es solamente una voz. Y en Bolaño todavía uno puede encontrar poemas escritos y publicados en 75, 76, donde incluso tiene una voz femenina, y uno está leyendo y de repente es una mujer hablando en el poema, ¿no? Eso es también muy típico. De la pregunta que habías hecho antes sobre los agujeros negros y la poesía, en la poesía vemos esto, yo creo que sí, y muchos de los poemas de Bolaño tienen que ver con esta relación entre sueño y pesadilla. Y en el poema te va narrando y de repente ese sueño se vuelve siempre esta pesadilla, ¿no? Y tiene una visión muy alucinada. En relación con Parra, yo creo que lo que no se ha puesto atención, me parece, es que hay otro poeta que influye mucho y con el que siempre él está en diálogo, y es Mario Santiago. Digamos, Bolaño siempre habla de él, lo ve como un gran poeta, etcétera. Pero curiosamente, si uno lee los poemas ahora que han salido finalmente de Mario Santiago, en el fondo se llama Jeta de Santo, uno puede encontrar ahí ciertas constancias y coincidencias que luego me parece que Bolaño las trabaja muy bien. Una de ellas es toda digamos, esta relación entre realidad y realidad, y el otro aspecto también, por ejemplo, vemos la noción de perros. Esto aparece mucho en Mario Santiago, la idea del perro como el poeta, y de hecho hay un poema muy interesante del 83 que se llama Ya lejos de la carretera, de Mario Santiago, donde básicamente le piden a él escribir un artículo sobre el infrarrealismo después de que muchos de los miembros se han ido, y él escribe un poema de 13 partes, y el poema es un viaje al desierto. Y está hablando de cada uno de los infras donde están, y es un viaje al desierto, pero el poema lo que está buscando, lo que está señalando es cómo encontrar el peyote. Es un viaje al desierto. Pero hay una imagen muy fuerte ahí, muy importante, que se llama Perros habitados por las voces del desierto, ¿no? Y uno ve una serie de nociones de este perro, el perro negro, de mi boca sale la poesía como una baba,
el perro viene a habitar mi cerebro, ¿no? Encuentra mi cerebro como una perrera, y cuando ladra, mis venas se retuercen como alambres, ¿no? Hay una serie así muy sistemática de nociones, de metáforas, y que en el diálogo entre Roberto y Mario, eso va a alimentar mucho a Roberto en cuanto a la noción. Yo quería preguntarte sobre eso precisamente, pero no solo por el diálogo, sino también, hace un ratito hablábamos del destino calamitoso de Mario Santiago, y tú que los conociste a los dos y que formaste parte del grupo, yo he especulado alguna vez si Mario Santiago, además del amigo y del interlocutor de Roberto, no fue hasta cierto punto una especie de él permaneció, como tú decías antes, él prosiguió en esa especie de concepto total de la poesía, de poesía y vida, de insoportabilidad de la vida del poeta. Y si Roberto, en la elección de la novela, y eso enlaza con lo que hablábamos antes, si no está un poco huyendo del destino que asumió y que ilustró el propio Mario Santiago. Es decir, hasta qué punto también no es una relación antagónica, no formalmente, pero sí en el fondo, si Mario Santiago no encarna todo aquello de lo que Roberto en un momento de lucidez o de resignación o de lo que fuera, decidió huir porque no se podía seguir por ahí. A lo mejor a ti también te pasó lo mismo y a muchos del grupo. Sí, no, evidentemente. Hasta qué punto no funciona el propio Mario Santiago como el agujero negro del propio grupo. Sí, digamos que es el vagabundo absoluto, ¿no? Es en esta mezcla de vivir, de unir poesía y vida, él es una manifestación de eso, y siguió hasta su muerte viviendo una vida muy marginal, despreocupado en mucha parte de su vida, de publicar, de poder tener una vida estable y ser escritor. Por otro lado, yo creo que muchos de los imperialistas que salimos de México nos permitieron otros espacios de movilidad, ¿no? En mi caso, yo llego a California y puedo estudiar, ¿no? Lo que yo no hubiera hecho en México por muchas razones que aquí no vienen al caso. Y entonces digamos que Mario siempre va a ser como esta imagen de lo que había planteado el imperialismo y que él la tomó de una manera muy radical, y quizá era como ese espejo en el que Roberto completamente estaba mirándose, pero que también lo buscaba asumir esa posición, aunque a partir del 96, 97 empieza a integrarse a un mercado editorial, a vivir de la literatura, ¿no? Que sería lo opuesto de Mario. Y sin embargo yo veo ahí un esfuerzo muy claro, está evidente en todo lo que escribe, de reformular, ¿no? Digamos que la institución literaria, cómo no caer en la institución literaria, cómo no volverse un escritor que solo vende, ¿no? En cierta manera el poema que hoy se leyó en el programa de radio, La Horda, básicamente el planteo es que la institución literaria empequeñece al escritor, al verdadero escritor, ¿no? Y engrandece a otros. Entonces, en cierta manera, son dos caminos diferentes, pero me parece que hay mucha conexión, ¿no? Y que, en cierta manera, los detectives salvajes, esta reivindicación de este poeta, ¿no? Pero, bueno, antes ha recordado José María que Bolaño no empezó como poeta. De hecho, empezó como novelista y dramaturgo. Él tiene una cita, dice, con 16 o 17 años yo escribía teatro y novela, lo que me resultaba pesadísimo. Me estaba volviendo loco. Comencé a escribir poesía cuando conocí a los poetas mexicanos. Y habla entonces de la juventud, del descubrimiento de la juerga, del alcohol, del sexo y del gozo de la vida. En la poesía de Bolaño en la narrativa de Bolaño la poesía no solo sería ese núcleo insobornable de la vocación de escritor, sino también la juventud. Yo creo que hay una relación íntima entre poesía y juventud. Me gustaría que lo interpretarais, porque en ese paso que es un tránsito relativo, porque ya hemos dicho que su obra hay que juzgarla totalmente, y Bolaño nunca dejó de escribir poesía, aun cuando ya era novelista famoso, pero sí que parece que deja la poesía como una experiencia de juventud. Por eso también te hablaba de
de Mario como alguien que se resiste a envejecer en el sentido también total. Preguntaros si en esta relación de poesía y juventud, que además se relacionaría con lo que tú citabas antes de Archimboldi, sobre que algunas, bueno, y que decía Harold Bloom también, ¿no?, que las mejores novelas, la mejor poesía del siglo XX se ha escrito en novela. Si no hay en la propuesta narrativa de Bolaño también una aceptación o una postulación de que la narrativa ocupa, y aquí esto contradiría un poco lo que tú decías antes, ocupa el lugar de la poesía, por lo menos a partir del siglo XX. Y que él se sumaría a esto, a que la poesía se ha trasladado a la novela y que lo que nos queda es la poesía como un episodio de juventud, así que es en un sentido amplio. No sé qué os parece y qué podéis decir. Empiezo yo mismo. Bueno, si entendemos juventud como espontaneidad y libertad, digamos, y que puede ejercerse también en la edad adulta, lo aceptaría, porque sí que es verdad que aunque no dejó de escribir poesía, la época febril de su composición poética es la época juvenil también, ¿no? Y luego, naturalmente, la narración o la profesión literaria tiene sus exigencias de ritmo, de trabajo y de todo, y la poesía tiene sus otros ritmos. Pero bueno, yo creo que hay todavía, tanto en la fase temprana como en la tardía, cosas interesantes por descubrir de poesía, porque siguió escribiendo poemas en los últimos años, pero supongo que conservó, eso sí, esa idea de que la poesía debe ser compuesta de un modo distinto de cómo se compone la narrativa, sociológicamente hablando, no quizá desde un punto de vista literario. Cuando antes, bueno, he aludido es que es muy interesante lo que ha dicho Ignacio ahora, porque efectivamente la novela para Roberto Bolaño yo creo que ocupó el lugar de la poesía en buena medida. Es decir, la poesía ha sido durante mucho tiempo un discurso hasta cierto punto institucional, y esa parte institucional también mencionada aquí más de una vez debía repugnar bastante a Roberto Bolaño y en cambio el trasvase a la novela, concebida la novela de un modo anticomercial, antiinstitucional también, hacía que la novela pudiese ocupar ese espacio creativo anterior. Pero además había un problema o un desafío formal, ¿no? Es decir, El Orlando Furioso es una novela en verso, 40.000 versos. Y esto es una cosa que a Bolaño le tenía que interesar, porque evidentemente ya no era ese yo lírico del que estábamos hablando, ni una poesía postromántica en el que el poeta siempre habla de sí mismo y de las cosas que controla. Esa polifonía que la novela permite, lo podía permitir también la poesía antigua y lo permitía la poesía tal como Roberto la concebía. De manera que, digamos, esos espacios de libertad podían estar también en esa idea de poesía que tenía. De todos modos, yo no conozco muy bien la evolución de toda su obra y no sé si dejó de escribir totalmente, pero es evidente que hay lagunas, ¿no? Durante algunos años no debió de escribir nada de poesía, pero el ejercicio poético estaba siempre presente y cada año había 1 o 2 poemas nuevos y alguno había por la mesita allí en Blanes, ¿no? Y algunos se tiene seguramente que recuperar o alguno saldrá de debajo de una piedra o de algún cajón y entonces quizá nos llevemos alguna sorpresa cuando veamos la fecha en que fue compuesto, ¿no? Pero efectivamente, más que ejercicio de juventud, yo diría ejercicio o manifestación de libertad y de espontaneidad, y eso tuvo la fortuna, a diferencia de estos otros autores que yo he mencionado, que quizás sí fueron poetas secretos, él tuvo la fortuna de poder trasladar la potencia que tenía como poeta a la novela, o a la narrativa, o a la prosa, ¿no? Y eso sí que, evidentemente, en su obra ocupó un espacio que quizá la poesía no tenía posibilidades de ocupar más. Alejandro, te traslado la pregunta, pero quiero mediar con una cita de Roberto, especialmente dirigida a ti, que no la cita, sino el que yo la haga. Decía, escribía, creo que es en 2666, lo hice en una entrevista, perdonad. Decía, la poesía, incluso la mejor, siempre tiene cara de joven. La mejor prosa siempre tiene cara de viejo o de tipo madurito. En cualquier caso, de tipo preocupado, del tipo que tiene que llenar muchas páginas y sobre el que pesa una responsabilidad. Que está difícil eso teniendo en la cabeza a Nicanor Parra, que tiene 96 años y que está vivo y más vivo que yo al menos está, ¿no? Y está difícil, claro, hay un mito ahí. Ahora, yo leí una entrevista alguna vez, en una entrevista Bolaño le hacía la pregunta por qué escribía más prosa que poesía, y su respuesta era la siguiente, decía,
porque la prosa da más dinero, ¿no? Que es una respuesta muy incorrecta. Todo el mundo se quedó callado, así como, ¿habrá que reírse o no? Pero yo tampoco sé si era una broma, pero en una respuesta sensata en un punto. Y absolutamente externa, porque creo yo que estaba, no sé, hay un texto bellísimo de Borges en una conferencia en que Borges manifiesta la esperanza de que el poeta vuelva a ser alguna vez el que cantaba y el que contaba. O sea, que volvamos a entender al escritor, al poeta, como aquel que cuenta historias, como fue originalmente, y que superemos esa división, ¿no? Esa división del trabajo que se dio en la historia literaria y que hace que surja también una figura muy extraña, como la figura del novelista, que aparentemente es alguien que está en el mercado, y la figura del poeta que no está en el mercado. Cuando en la práctica también hay novelistas que se mueren de hambre y poetas que viven en el mayor de los lujos, ¿no? O sea, igual es un lugar común. Pero Borges dice eso, tal vez la poesía, tal vez la literatura puede llegar a eso. No sé si lo decía en serio, ¿no? También podía haber ironía en eso o desencanto absoluto. Pero yo creo que yo leo 2666 y ahí hay poesía. Hay alta poesía. Yo como a mí me gustó mucho siempre la obra de Bolaño, pero también pensé que se cerraba con su muerte, ¿no? O sea, yo no me esperé. Bueno, existe esta novela 2666. Bueno, debe ser buena, pensaba yo, debe ser grandiosa. Pero yo no me esperaba la parte de los crímenes. No me la esperaba. O sea, ahí hay algo que no se había hecho en la lengua española nunca, ¿no? Ahí hay poesía. Y horror, ¿no? Poesía como horror, ¿no? Yo creo que también en la cuestión hay una, volviendo al punto de la división del trabajo, ¿puede un poeta, como lo fue Bolaño durante los 80, trabajar en un camping, tener trabajos y ir a casa y leer y escribir un poema? Pero escribir narrativa es otra manera de disponer del tiempo. Entonces, realmente ahí narrativa, mercado, vivir, profesionalizarse, a ser poeta y escribir en las horas en que uno no trabaja, ¿no? Entonces, también ese es un punto. Yo creo que en algún momento aquí tiene que ver con decisiones que él tomó de decidir de entrar a un mercado o de vivir de la literatura y de vivir muy decorosamente, con cierta ética, etc. Yo creo que esa es parte de la situación. En cuanto a la otra cuestión sobre, yo creo que se ha visto la vanguardia casi con una visión más psicoanalítica, digamos, de que los jóvenes son rebeldes a los 20 años y a los 35 están contra todo lo que opinaban o lo que favorecían a los 20, ¿no? Y entonces digamos que uno tiene su propio demonio dentro y es ese dictador que ya no acepta esas posiciones de los 20 años. En el caso de Mario Santiago, yo creo que hay una ruptura de esa noción de que la juventud es rebelde y que a los 30, 40 años ya no, ¿no? Yo creo que, y en el caso también que cómo Bolaño vive eso es de otra manera muy, muy diferente. Es interesante el punto de plantear cómo la poesía está más ligada a esas experiencias de jóvenes. Pero hay ahí un misterio de que en qué momento él decide escribir poemas en prosa y que él deliberadamente los va a poner dentro del manuscrito de la Universidad Desconocida, ¿no? Y ahí hay una cosa que es muy interesante de tratar de averiguar, ¿no? Que en qué sentido esa prosa que él ve como poema, ¿verdad?, le permite expresar eso que quiere expresar. Estoy pensando en los poemas como Manifiesto Mexicano, ¿verdad?, y muchos de los poemas en prosa de Gerona, ¿no? En Los Detectives la búsqueda es de un poeta, mientras que en 2666 lo que se busca es un novelista. Esto parece significativo. Pero tú has mencionado algo que a mí me preocupa especialmente en relación a Roberto y que se puede relacionar con lo que hemos hablado y por supuesto con su poesía.
como poeta, durante buen tiempo por lo menos, casi siempre, pero sobre todo durante hasta los años casi 90, Bolaño es un poeta vanguardista, en el sentido amplio o divulgativo del término. Una pregunta que os hago. Como novelista, ¿es un novelista vanguardista? Es decir, ¿traslada a su narrativa el concepto de vanguardia? ¿O es un concepto también, una ausencia más? Yo creo que hay una melancolía por la vanguardia. O sea, esa imagen, esa idea de la vanguardia que tiene Walter Benjamin, yo creo que encaja muy bien con la literatura de Bolaño. O sea, la vanguardia como un movimiento melancólico porque está juntando pedazos dispersos, atribuyendo un sentido a algo, pero sabiendo que hay una pérdida, que hay algo que no se va a poder comunicar, ¿no? Y eso está en la obra de Bolaño, en su poesía de juventud. Estoy pensando en un verso en que se habla de las 1000 vanguardias descuartizadas, en un manifiesto que tú conoces muy bien, que se llama Déjenlo todo nuevamente, ¿no? Yo creo que hay una melancolía por el momento de la vanguardia histórica, de la vanguardia entre guerras, en un momento en que tal vez parecía que el arte y la vida se iban a reunir en plenitud, ¿no? Siempre hay una ausencia y esa plenitud es epifanía, pero es momentánea, ¿no? En la obra de Bolaño hay melancolía y hay duelo también, ¿no? O sea, hay elegía, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? Yo no lo veo yo como una nostalgia, yo lo veo como una cuestión muy presente en su preocupación por la literatura, por la institución, por cómo lee la gente, por la centralidad que puede tener la literatura para ciertas personas que leen, y que entonces esas preocupaciones que saltan en su narrativa, y estoy pensando también en 2666, tiene que ver como tomar una distancia y en cierta manera ofrecer como un espejo para ver lo que serían las vanguardias históricas de los años 20 y 30 y luego lo que él estaría proponiendo o haciendo actualmente en su narrativa y de qué manera está tratando de resolver una de las tensiones que puede haber quedado pendientes o en un sentido negativo de estas vanguardias de los años 30. O sea, lo veo no tanto como nostalgia, sino como una problemática muy actual para él como escritor, ¿no? Yo diría que Roberto Bolaño es un narrador vanguardista. Es decir, que tiene de la vanguardia lo que la vanguardia es en realidad, es la insatisfacción permanente con respecto a la institución. Y a mí siempre me ha sorprendido mucho que las novelas o las obras de Bolaño, las obras convencionalmente en prosa, digamos, hayan tenido tanto éxito. La verdad que sigue sorprendiéndome y me seguirá sorprendiendo en el futuro. No porque no lo merezcan, sino porque son demasiado buenas para tener tanto éxito. En el sentido de que están planteadas siempre con esa insatisfacción, para empezar, formal, ¿no? Es decir, no recuerdo ahora quién era que decía, una novela se define de la siguiente manera, porque en la portada pone novela, ¿no? Y Cela lo decía, ¿no? Que antes era una tradición editorial, se ponían las novelas, en la portada decía novela, ¿no? Yo creo que pocas obras de Bolaño merecerían tener esa palabra al final. Es decir, muchos poemas no están concebidos líricamente y muchas novelas no están concebidas narrativamente de una manera convencional. Son artefactos que a veces se producen por ensamblajes extraños, pero hay siempre una poética de fondo que une, ¿no? Las 5 novelas que están dentro de 2666 o las partes de otras obras literarias, y en ese sentido creo que, ya no pensando en un estilo, ¿no? Como el estilo de la poesía, ese estilo fluido, envolvente de poema río, que en fin, que es lo mejor del discurso o del estilo en el sentido tradicional de la prosa de Bolaño, pienso que hay también algún elemento estructural de concepción de las novelas como si fuesen libros de poesía, en el sentido de que son libros de otra manera y se ensamblan de una manera distinta a como se ensambla una novela, que empieza de un modo y termina de otro modo. Y por tanto son novelas para mí muy poco comerciales, muy poco convencionales, muy poco normales
y que no tienen esa estructura. Podrían ser perfectamente poemas, y no en vano algunos de sus libros de poemas se han publicado en colecciones de narrativa, y no en vano efectivamente algunas han sufrido una metamorfosis aparente, como Amberes, o algunas están en ese terreno del poema en prosa, pero no de la prosa poética, que es una cosa muy distinta, y por tanto concebía las novelas en cierto modo como artefactos similares a un poema de vanguardia, un poema, en ese sentido, la insatisfacción de la vanguardia, de las vanguardias. Yo creo que Bolaño la tuvo siempre, que es por otra parte la insatisfacción de, vuelvo a la palabra de antes, del creador, ¿no? Hacer algo nuevo, a pesar de que hay muchas reiteraciones en su obra en fin, y muchos elementos en común, pero siempre intentando hacer algo nuevo. Y ese algo nuevo estaba por un lado en el estilo y por otro en el ensamblaje, que es un ensamblaje muy extraño de su obra, de sus novelas, entre comillas. Bueno, va avanzando el tiempo, vamos a continuar hablando, pero si alguno de ustedes tiene alguna pregunta hacer, y quiere hacerla, es el momento. Yo quería poner, asumiendo, como tú has dicho antes, Alejandro, que hay mucha poesía en las novelas de Roberto, y recordando una reflexión que tú hacías en el artículo que publicaste en Quimera sobre este asunto y sobre una cosa que yo había dicho al respecto, quería preguntaros eso sí, sobre si se puede aplicar, ya sé que es un poco ocioso, pero y a lo mejor tú, como traductor de Dios, tú tienes algo especial que decir, el concepto de poema narrativo a algunas novelas de Bolaño, concretamente a las novelas a las novelas breves de Bolaño y algunos de sus relatos, como son, por ejemplo, para mí Amuleto, por ejemplo, es el caso flagrante, pero también Nocturno de Chile y algunos fragmentos. Nocturno de Chile es un monólogo dramático tal como lo entendía Robert Browning, ¿no? O sea, tal como se teorizó el monólogo dramático, Nocturno de Chile es, en ese sentido, un poema. Y Amuleto también es un monólogo, pero sobre todo Nocturno de Chile, porque al menos Robert Langbaum, que es quien ha estudiado mejor el monólogo dramático, dice que el efecto del monólogo es suspender el prejuicio del lector, ¿no? O sea, nosotros estamos ante un narrador al que calificamos despectivamente, al que incluso consideramos despreciable, como es en la novela el cura del Opus Dei que narra, y sin embargo por largos pasajes, para que la narración funcione, el arte de la narración consiste en suspender el juicio del lector, o sea, que el lector siga escuchando y empiece en algún punto a admirar a esta voz, a este personaje. Entonces, claro, en verdad, incluso si tomamos canónicamente esa definición de monólogo dramático, que por otra parte es una de las vertientes más renovadoras de la historia de la poesía, en toda la historia de la poesía, ¿no? O sea, esta invención de hablar por otro, hablar con la voz de otro, ¿no? Si lo tomamos desde esa perspectiva, claro, es un poema. O sea, Herralde publicó un poema. Nos lo coló en Panoramas Narrativos. Sí, sí. Pues, bueno, eso es básicamente lo que iba a decir, y la descripción poema narrativo me gusta mucho, porque en realidad cuadra a la perfección con muchos de los textos de Bolaño, que efectivamente escribió siempre poesía y nos la coló como si fuese novela. ¿Tú estás conforme, Dante? No, es que a veces me estoy preguntando qué hay detrás de clasificar, ¿no? Y por qué es necesario rotular de cierta manera una novela o un texto. Creo que si uno ve varios poemas en prosa, como los poemas de prosa de Gerona, y uno ve Amuleto, no hay mucha diferencia. Digamos, hay un argumento, hay una redondez de cierta descripción un poco fragmentada, pero luego está otra y va dando un hilo narrativo. Amuleto se puede ver también de esa manera. Entonces yo creo que quizás sería buscar dentro de cómo Bolaño está concibiendo esto y quizá no ir con nociones que se han usado para otros autores, ¿no? Un poco desconfío de cierta necesidad de rotularlos, ¿no? Sobre todo con nociones que han sido usados para otros textos más tradicionales. Una pregunta allí.
Bueno, agradecer a todos los ponentes el espléndido retrato que nos están regalando de Bolaño. Y quería, es una pregunta atraco, quería remitirme un poco a este primer artículo que publicó en esta revista catalana, que yo creo que se le puede sacar un poco de jugo acerca de lo que él pensaba de algunas cosas, ¿no? Porque ahí se mezcla, por un lado, la transgresión de los atracadores. Él decía, si os acordáis de lo que nos han contado antes, que si él tuviera que hacer un atraco, buscaría que todos los miembros de la banda que le iba a hacer ese atraco fueran poetas, porque eran los más valientes. Entonces ahí se mezcla, primero, la transgresión. Segundo, una cierta inconsciencia. Tercero, el romanticismo de todo delincuente que, independientemente de la crueldad que tenga, como es un hombre que lucha contra el orden establecido, siempre tiene un componente romántico. Cuarto, ese concepto de la valentía que él dice ahí. Y quinto, lo que él considera que es la hermosura. Entonces, yo creo que la valentía no es tanto buscar una ocasión que nos permita manifestarla, como manifestarla cuando la encontramos inopinadamente. Yo no sé si ese es el concepto que tenía Bolaño de la valentía. Y la hermosura, al final, pues yo creo que está ligada a la sensibilidad, porque la sensibilidad, si bien nos fragiliza ante la vida por el contexto en el que nos tenemos que mover, también nos endurece ante la muerte porque sabemos que estamos más dotados para afrontarlo. Y en ese sentido, al final, cuando él dice que las cosas van a salir mal, pero van a ser muy hermosas, ¿qué está diciendo? Que si si la cosa sale mal y se llega al límite y el atracador muere en un tiroteo con, por ejemplo, los policías que lleguen ahí, esa sería un atraco absolutamente insuperable porque no se podría ya mejorar, o está un poco diciendo y recogiendo lo que cuentan los argentinos, que un atracador vivo y cobarde vale para otro atraco. Eso es un poco lo que quería deciros. No sé, a mí solo se me ocurre pensar en Ángel González, que sería un atraco a mano amada. ¿Vosotros qué opináis de la relación entre valentía y poesía? ¿Hay que ser muy valiente para ser poeta? Como pretendía Roberto. La valentía es una opción central en la obra de Roberto, si no principal. Y a lo mejor deriva de la poesía. Creo que la narrativa principalmente está llena de estos personajes donde tienen que, en cierta manera, defenderse o afirmar o tratar de ser. Y entonces, digamos que son corroídos por dos factores. Uno es externo y el otro es dentro de uno, ¿no? Digamos, ideológicamente, la ambición, una serie de hacer el mal, etcétera. Y luego la historia, ¿no? Lo que nos obliga. Entonces, frente a estas, hay que ser valiente, básicamente, ¿no? La valentía, digamos que es una necesidad diaria, ¿no? Lo que pasa es que aquí está muy trasladada a toda una concepción que él tiene sobre escribir, sobre vivir muy marginadamente, sobre hacer un oficio que no tiene mucha, que uno lo hace, ¿no? Porque está solo, porque leer le crea, lo empuja, ¿no? Porque uno está escribiendo y eso ¿quién lo va a leer? ¿No? De repente dicen un poema, ¿y a quién carajos le importa esto que estoy escribiendo? Y la valentía es escribirlo, ¿no? Un poco ese sentido, ¿no? Sí, yo pienso que es absolutamente necesaria la valentía para escribir. Y en el caso de Bolaño se expresa muy cabalmente, o sea, no es solo la valentía de momentánea, sino que es la permanente disposición a vivirlo todo, ¿no? Así como Fernando Pessoa fue valiente y se multiplicó, lo que elige Bolaño es vivirlo todo, o sea, todos los aspectos de la realidad, ¿no? Incluso la valentía de desmontar el mito, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, agradecer a todos los ponentes el espléndido retrato que nos están regalando de Bolaño. Y quería, es una pregunta atraco, quería remitirme un poco a este primer artículo que publicó en esta revista catalana, que yo creo que se le puede sacar un poco de jugo acerca de lo que él pensaba de algunas cosas, ¿no? Porque ahí se mezcla, por un lado, la transgresión de los atracadores.
Él decía, si os acordáis de lo que nos han contado antes, que si él tuviera que hacer un atraco, buscaría que todos los miembros de la banda que le iba a hacer ese atraco fueran poetas, porque eran los más valientes. Entonces ahí se mezcla, primero, la transgresión, segundo, una cierta inconsciencia, tercero, el romanticismo de todo delincuente que, independientemente de la crueldad que tenga, como es un hombre que lucha contra el orden establecido, siempre tiene un componente romántico. Cuarto, ese concepto de la valentía que él dice ahí. Y quinto, lo que él considera que es la hermosura. Entonces, yo creo que la valentía no es tanto buscar una ocasión que nos permita manifestarla, como manifestarla cuando la encontramos inopinadamente. Yo no sé si ese es el concepto que tenía Bolaño de la valentía. Y la hermosura, al final, pues yo creo que está ligada a la sensibilidad, porque la sensibilidad, si bien nos fragiliza ante la vida por el contexto en el que nos tenemos que mover, también nos endurece ante la muerte porque sabemos que estamos más dotados para afrontarlo. Y en ese sentido, al final, cuando él dice que las cosas van a salir mal, pero van a ser muy hermosas, ¿qué está diciendo? Que si si la cosa sale mal y se llega al límite y el atracador muere en un tiroteo con, por ejemplo, los policías que lleguen ahí, esa sería un atraco absolutamente insuperable porque no se podría ya mejorar, o está un poco diciendo y recogiendo lo que cuentan los argentinos, que un atracador vivo y cobarde vale para otro atraco. Eso es un poco lo que quería deciros. No sé, a mí solo se me ocurre pensar en Ángel González, que sería un atraco a mano amada. ¿Vosotros qué opináis de la relación entre valentía y poesía? ¿Hay que ser muy valiente para ser poeta? Como pretendía Roberto. La valentía es una opción central en la obra de Roberto, si no principal. Y a lo mejor deriva de la poesía. Creo que la narrativa principalmente está llena de estos personajes donde tienen que, en cierta manera, defenderse o afirmar o tratar de ser. Y entonces, digamos que son corroídos por dos factores. Uno es externo y el otro es dentro de uno, ¿no? Digamos, ideológicamente, la ambición, una serie de hacer el mal, etcétera. Y luego la historia, ¿no? Lo que nos obliga. Entonces, frente a estas, hay que ser valiente, básicamente, ¿no? La valentía, digamos que es una necesidad diaria, ¿no? Lo que pasa es que aquí está muy trasladada a toda una concepción que él tiene sobre escribir, sobre vivir muy marginadamente, sobre hacer un oficio que no tiene mucha, que uno lo hace, ¿no? Porque está solo, porque leer le crea, lo empuja, ¿no? Porque uno está escribiendo y eso ¿quién lo va a leer? ¿No? De repente dicen un poema, ¿y a quién carajos le importa esto que estoy escribiendo? Y la valentía es escribirlo, ¿no? Un poco ese sentido, ¿no? Sí, yo pienso que es absolutamente necesaria la valentía para escribir. Y en el caso de Bolaño se expresa muy cabalmente, o sea, no es solo la valentía de momentánea, sino que es la permanente disposición a vivirlo todo, ¿no? Así como Fernando Pessoa fue valiente y se multiplicó, lo que elige Bolaño es vivirlo todo, o sea, todos los aspectos de la realidad, ¿no? Incluso la valentía de desmontar el mito, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? No sé, aquí. En el libro El Gaucho Insufrible hay una conferencia que no está fechada y bueno, ahí dice algo sobre lo que ustedes pues nos han dicho. Él dice, él compara dos poemas de Baudelaire y de Mallarmé y luego dice que en el quehacer poético hay tres escalafones: la muerte, el sexo y los libros. Y luego al final del artículo termina diciendo como que hay que empezar desde cero. Entonces, ¿en qué época está escrito esto? Y bueno, si sostiene esto de que hay que empezar desde cero. El texto es literatura más enfermedad igual enfermedad. Y si no me equivoco,
Se titula Literatura más enfermedad igual enfermedad. Y si no me equivoco es una conferencia que dictó aquí en Madrid, en una asociación médica que celebró un ciclo, y creo que es del año 2001. Si no es del 2001 será el 2002, pero por ahí. No sé. Pero no sé si además querías preguntar algo al respecto sobre el dato. Yo no, pero si alguno en la mesa le coge. Gracias. Tengo una pequeña duda. Roberto Bolaño, según lo he leído yo, hizo una diatriba permanente en contra de escritores, de los dinosaurios. Unos escritos maravillosos en contra de Vargas Llosa, de García Márquez y los grandes. Mi pregunta es básicamente para Alejandro. ¿No tuvo ese tipo de odio hacia los poetas? Yo creo que sí y no, o sea que así como habló contra y a favor de Vargas Llosa también habló en algún momento, ¿no? Pero yo creo que también fue inmensamente generoso, ¿no? Que estaba construyendo un campo literario y en ese sentido entendía muy bien la vida de un poeta, ¿no? Entendía muy bien la precariedad, entendía muy bien el vacío alrededor de actividades que son muy brutales porque aparentemente son muy sencillas y condenan de antemano a alguna forma de marginalidad, ¿no? Pero fue muy generoso. A mí me pasa en particular, ya que con Bolaño, cuando yo leí por primera vez a Bolaño, y yo y mis amigos, que son todos poetas, tuvimos la sensación de coincidencia enorme, porque ahí había alguien que leía a Nicanor Parra y a Enrique Lin. No hemos hablado acá de Enrique Lin, ¿no? Que fue un poeta muy importante. Bueno, ese encuentro con Enrique Lin lo relata, ¿no? Pero fue una persona importante porque tuvo una correspondencia con Bolaño y animaba a Bolaño, y hay algún texto breve que Enrique Lin incluso escribió sobre Bolaño, que en ese momento no era nadie, ¿no? Y esa hermandad entre los poetas quizá molesta menos a los poetas que a los narradores, pero entiendo yo que con Octavio Paz la relación no era tan fluida, ¿no? Yo solo quiero añadir que si uno ve la literatura nazi, hay un respeto por estos escritores que escriben las biografías, ¿no? Y es porque están escribiendo, ¿no? Me parece una actitud de mucha solidaridad, de entendimiento de estas personas, ¿no? Aunque la literatura que hagan no le interese, no le guste, hay un respeto por el acto de escribir. Sí, la parodia en Bolaño nunca es mucho más irónico que sarcástico, por así decirlo, pero tiene una calidad muy específica en la obra de Bolaño, la parodia. Sí, son muy raros. Lo que tú has retratado, yo creo que solo en casos muy concretos se ve en Bolaño. De García Márquez no recuerdo, pero de Vargas Llosa escribió un prólogo a Los cachorros, que está recogido entre paréntesis, si no me equivoco, y no habla con desprecio, lo has dicho muy bien. Yo creo que lo que moviliza, nunca el odio, pero sí, digamos, las pullas de Roberto, es todo gesto de institucionalización de lo literario en el sentido que Dante ha dicho antes, ¿no? Como una reducción de la ambición que va aparejada a eso. Pero solo en ese paso. Y luego, si hay algún desprecio real, es hasta hacia el escritor que no lo es. Es decir, el escritor que se vende para vender, ¿no? Pero porque traiciona la forma. A lo mejor, pero... Sí, bueno, pero con todo lo chileno, esto lo sabrá Alejandro, Roberto mantenía una relación visceral que iba más allá de... O sea, su polémica con Isabel Allende, que no es tanto, es más bien la grosería de ella al referirse a él,
pero no pasa por otro lado, que es su relación conflictiva con Chile. ¿Hay más preguntas? Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradeceros. Yo creo que todos los que estamos aquí estamos un poco emocionados de participar en esto. Y yo quería... Hay un par de versos de Los perros románticos de Roberto Bolaño que mucha gente a veces usamos como una especie de grito contra el desaliento. Cuando dice, estoy aquí con los perros románticos y aquí me voy a quedar. Y que a veces en momentos duros, cuando parece que uno no va a poder, recordamos eso. Y la idea era, yo tengo la sensación de que Los perros románticos, por ejemplo, es el lugar en el que Roberto Bolaño mejor o más facilidad encuentra para contarnos su posicionamiento en el mundo, con quiénes está y para hacer esos retratos magistrales de personajes marginales, pero del lado del que uno quiere estar, como la Lupe o algo así. Entonces la pregunta era si no os parecía que la postura vital, una postura que nos acerca mucho a Bolaño también y que nos gusta un poco pertenecer a esa idea de contra el desaliento, los perros románticos, no la expresa en su poesía mejor que en ninguna otra parte. O sea, más allá de esa concepción global de la poesía todo, si no parece que esos retratos narrativos o como sean que hacen en sus perros románticos, de alguna manera lo ubicaron mejor que nada en una postura vital en el mundo, que al menos a mí es una de las cosas que más me emociona de su planteamiento literario. No tengo nada concreto salvo coincidir con usted o contigo en ese comentario, ¿no? Yo creo que más o menos se ha apuntado aquí esa tradición del perro como el cínico, ¿no? También incluso ahí. Y evidentemente ese era el gremio al que pertenecía Roberto Bolaño, ¿no? Siempre con una cierta marginalidad. Y por tanto, yo sí recuerdo una conversación concreta y estuvimos de acuerdo en que, a pesar de que él se había pasado la prosa, y de estos temas también se hablaba alguna vez en mesas de mucha gente y en otras veces en mesas de poca gente, pero él estaba convencido, como yo, y enseguida lo matizaré porque puede parecer absurdo incluso, estaba convencido de la superioridad de la poesía con respecto a cualquier otro género literario, en el sentido no de que fuera mejor, porque naturalmente luego está el creador y la realización, y hay poemas muy malos y novelas muy buenas, pero estaba convencido de la superioridad, por así decirlo, moral de la poesía, porque suponía un ejercicio de gratuidad absoluta. Y esa moralidad luego la aplicó a su propia obra de un modo que no implicaba venderse, digamos, a la maquinaria editorial, si es que es una maquinaria, porque también eso está muy sobrevalorado en cierto modo, ¿no? Tampoco se convirtió en multimillonario, ni mucho menos, ni los novelistas buenos acostumbran a llegar a ser multimillonarios. Pero en cualquier caso, él no se vendió en ese sentido, es decir, conservaba esa fidelidad moral a un ejercicio literario altruista, por así decirlo, que la poesía representa mejor que los otros géneros, por lo menos en el mundo en el que vivimos. Y esa era la superioridad, no tanto literaria, porque eso se demuestra andando, el movimiento se demuestra andando, pero sí una superioridad moral, ¿no? Y eso lo mantuvo hasta el último momento, creo yo, de su vida. Y qué interesante que es el aspecto ético, ¿no? Digamos, hay otros poetas que han peleado o discutido con, por ejemplo, Octavio Paz, que tiene toda la polémica, un libro aparentemente contra Lévi-Strauss o sobre Lévi-Strauss, y lo que está argumentando es para Lévi-Strauss la música es muy importante como un sistema de expresión y hermenéutico, y Paz le dice, no, es la poesía como un sistema interpretativo, ¿no? Entonces acá Bolaño lo que está diciendo, no, es la cuestión ética, acá, ¿no? Digamos. Sí, no recuerdo quién decía que cuando un poeta lograba que un verso suyo entrara al lenguaje cotidiano, demostraba que había sido un poeta, ¿no? Que es lo que tú dices, o sea, una expresión, aquí estoy con los perros románticos y aquí me voy a quedar, que puede significar muchas cosas, demuestra entonces que Bolaño era un poeta. Yo creo que... ¿Cuál era la pregunta exactamente? Que Bolaño tenía tanto que decir como narrador, ¿no? Entonces a veces en la poesía parece efectivamente que hay una mayor desnudez en algunos textos, pero
es difícil decirlo así también porque es una poesía muy, muy compleja en la que hay muchas voces circulando. Pero a mí me llama la atención, en algún momento en esta mesa hemos hablado de una elección, ¿no? Y también estas cosas suceden sin que haya elección de por medio, ¿no? O sea, yo creo que de pronto Bolaño al escribir descubrió lo que quería escribir y que probablemente se le fue el proyecto de las manos y el resultado de eso es su obra maravillosa. O sea que también me parece que era un escritor que investigaba en sí mismo y que muchas veces no solo no había una voluntad de cumplir con un género determinado, sino muchas veces descubrió si esto era poesía o era prosa al momento de escribirlo, ¿no? Bueno, yo creo que se termina el tiempo y se me ocurre, no lo tenía previsto, pero no se me ocurre mejor modo de terminar esta mesa que pedir a alguno de los tres que lea un poema de Roberto, de su elección de este libro. Entonces pido primero a ti, Dante, si quieres, y si no, si quieres recoger el envite a alguno de vosotros dos. ¿Algún poema predilecto? O que empiezas con... Sí, no, uno solo. Pero si tú quieres, si quieres tú... No, yo te pido primero a ti. Si quieres leerlo tú. No. Y si tienes uno claro. Que elijas un poema y los lo leas. Si queréis uno cada uno, perfecto. Sí, va. Ni me lo imaginaba, pero he traído uno. Sí, perfecto. El poema se llama Musa. Era más hermosa que el sol y yo aún no tenía 16 años. 24 han pasado y sigue a mi lado. A veces la veo caminar sobre las montañas. Es el ángel guardián de nuestras plegarias. Es el sueño que regresa con la promesa y el silbido que nos llama y que nos pierde. En sus ojos veo los rostros de todos mis amores perdidos. Ah, Musa, protégeme, le digo, en los días terribles de la aventura incesante. Nunca te separes de mí, cuida mis pasos y los pasos de mi hijo Lautaro. Déjame sentir la punta de tus dedos otra vez sobre mi espalda, empujándome cuando todo esté oscuro, cuando todo esté perdido. Déjame oír nuevamente el silbido. Soy tu fiel amante, aunque a veces el sueño me separe de ti. También tú eres la reina de los sueños. Mi amistad la tienes cada día y algún día tu amistad me recogerá el erial del olvido. Pues aunque tú vengas, cuando yo vaya, en el fondo somos amigos inseparables. Musa, a donde quiera que yo vaya, tú vas. Te vi en los hospitales y en la fila de los presos políticos. Te vi en los ojos terribles de Edna Lieberman, en los callejones de los pistoleros, y siempre me protegiste en la derrota y en la rayadura, en las relaciones enfermizas y en la crueldad. Siempre estuviste conmigo, y aunque pasen los años y el Roberto Bolaño de la Alameda y la librería de cristal se transforme, se paralice, se haga más tonto y más viejo, tú permanecerás igual de hermosa, más que el sol y que las estrellas. Musa, a donde quiera que tú vayas, yo voy. Sigo tu estela radiante a través de la larga noche, sin importarme los años o la enfermedad, sin importarme el dolor o el esfuerzo que he de hacer para seguirte, porque contigo puedo atravesar los grandes espacios desolados y siempre encontraré la puerta que me devuelva a la quimera, porque tú estás conmigo. Musa, más hermosa que el sol y más hermosa que las estrellas. Yo no sabía nada de esta propuesta final, pero me había traído dos, pero leeré solo uno y solo haré un pequeño comentario. La poesía de Roberto Bolaño es muy poco métrica y normalmente, como hemos visto ya, se aproxima mucho a la prosa, pero el primer verso es un endecasílabo estupendo. Y el verso sexto dice una cosa que yo creo que nos ayuda a entender su poesía. Es cursi, pero me gusta, ¿no? Se titula El camino
Ya digo, el primer endecasílabo es estupendo. El camino. Se separan mis sueños de tus sueños. Ojos que descubrieron extraños resplandores en las ciudades. El horizonte que se acerca, que se aleja, que se acerca, como si fueran los latidos de nuestra esperanza. Es cursi, pero me gusta. Llegaremos y aquí se separan mis sueños de tus sueños. Y solo sabemos que ellos jamás podrán estarse quietos dentro de una imagen o una metáfora. Este puño que se levanta allí no estará nunca demasiado tiempo quieto en una imagen o en una metáfora. Así que adiós. Tú y yo nos separamos como dos gambusinos que no encontrarán jamás la mina de oro, pero que se saludan con pañuelos rojos y con palabras nuevas gritadas con amor. Este poema que yo relaciono de algún modo con la novela Amuleto. Autorretrato a los 20 años. Me dejé ir, lo tomé en marcha y no supe nunca hacia dónde hubiera podido llevarme. Iba lleno de miedo, se me aflojó el estómago y me zumbaba la cabeza. Yo creo que era el aire frío de los muertos. No sé, me dejé ir, pensé que era una pena acabar tan pronto, pero por otra parte escuché aquella llamada misteriosa y convincente. O la escuchas o no la escuchas, y yo la escuché, y casi me eché a llorar. Un sonido terrible, nacido en el aire y en el mar. Un escudo y una espada. Entonces, pese al miedo, me dejé ir, puse mi mejilla junto a la mejilla de la muerte, y me fue imposible cerrar los ojos y no ver aquel espectáculo extraño, lento y extraño, aunque empotrado en una realidad velocísima. Miles de muchachos como yo, lampiños o barbudos, pero latinoamericanos todos, juntando sus mejillas con la muerte. Bueno, muchas gracias Alejandro, muchas gracias José María, muchas gracias Dante, muchas gracias Casa de América y muchas gracias a ustedes. Hasta la vista.